Hola, buenas tardes a todas. Vamos a seguir este fantástico congreso con la ponencia de Michelle Sadler. Ella es antropóloga e investigadora adjunta de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y investigadora postdoctoral en the Women's and Gender Studies Graduate Program en la University of Haifa en Israel y directora del Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile y miembro también de la Sociedad Chilena de Parto y Nacimiento. Y hoy nos va a presentar una ponencia que se titula De la anatomía al cuidado colectivo en la atención del nacimiento. Muchísimas gracias, Michelle, por estar aquí. Y bueno, va a hacer una presentación de unos 40 minutos y luego ya dejamos el turno de preguntas, así que si tenéis cualquier cosa podéis comentar por el chat y luego retomamos. Muchísimas gracias y bienvenido. Gracias, Bruna. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco especialmente a Vanessa por toda la organización, la comunicación, que ha estado maravillosa. Muy honrada de estar en este encuentro maravilloso que estamos discutiendo todas estas temáticas tan urgentes y relevantes. Y yo les traigo una reflexión que el título ya no sé si le va tanto, espero que sí, pero es una reflexión conceptual, una reflexión, también tiene mucho que ver con una historia, no la propia historia, de activista, de investigadora. Ustedes como saben, en Latinoamérica tenemos una larga historia de activismo por el parto respetado. Yo siendo una estudiante participé en el año 2000 de la célebre reunión, ¿no? El Congreso de Humanización del Parto de Fortaleza, donde fundamos la RELACAUPAN, la Red Latinoamericana del Caribe por la Humanización del Parto-Nacimiento. Y desde entonces estaba involucrada en el activismo latinoamericano y en cómo hemos ido haciendo estas innovaciones conceptuales también, ¿no? Muy de la mano con lo que estaba pasando en España, con el movimiento en España, con el Parto es Nuestro, con esta idea de violencia obstétrica, ¿no? Como con los conceptos vamos nombrando, ¿no? Los problemas, visibilizando realidades, van pasando muchas cosas. Y uno de estos que me ha interesado, y es un poco uno de los ejes de mi tesis doctoral que concluí el año pasado, tiene que ver con esta idea de autonomía y viene un poco de las experiencias de las mujeres, de eso les voy a contar hoy día. Y me viene como una autocrítica también al trabajo desde el activismo, de cómo hemos instalado ciertos conceptos en la agenda de salud, luego salud también los pone, ¿no? Y qué pasa con ellos y cómo es la experiencia vivida de las personas a partir de estos conceptos, de esto. Entonces déjenme compartirles unas par de láminas y después quizás dejo de compartir y volvemos. Ahí se ve, parece que sí, ¿no? Sí, Ya. perfecto. Claro, como les decía, no sé si el nombre es fiel a lo que... Sí, pero más o menos vamos a hablar de esto y entre paréntesis les pongo esta idea de que fue el título de mi tesis doctoral, que es la tecnocracia vestida de humanismo en la atención institucional del parto. Y ya vamos a ver qué pasa con eso. Yo hablo principalmente del caso de Chile, sin embargo, refleja lo que está pasando en muchos países de ingresos medios y altos. No es muy distinto, creo que va a resonar en muchos contextos. Y muy brevemente contarles que en Chile tenemos ya más de casi 15 años de políticas específicas, normativas de salud que se llaman de parto personalizado, que han intentado no instalar este modelo humanista respetado del parto, de la mano de una política nacional que se llama el Chile Crece Contigo, que es de protección de la infancia, y que este Chile Crece Contigo tiene componentes de parto también respetado como medida de protección de la salud de los recién nacidos, nacidas y luego no infancia. Entonces hay medidas bien concretas y han habido recursos para implementar cambios en la atención materna y en la atención específicamente de parto. En Latinoamérica en general y en Chile en particular hemos tenido un activismo muy potente
tuvo presencia la Rela Caupan, que les mencionaba desde el 2000, luego muchísimas otras organizaciones. En el 2014 fundamos el Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile, que fue el primero de estos observatorios en paralelo con el de España, y ahora hay muchísimos, ¿no? En varios de los países latinoamericanos hay observatorios hermanos, hermanas, que trabajamos en red. En 2016 también creamos la Coordinadora Nacional por los Derechos del Nacimiento, que actualmente agrupa 19 organizaciones vinculadas con temas de parto, nacimiento, crianza, y que es la organización, la red que está presionando por una ley de parto respetado, que está en discusión. De hecho, ayer colegas del observatorio presentaron en el Senado, porque ya pasó la Cámara de Diputados, y ahora la ley, que se llama Ley Adriana, está en discusión en el Senado. Desde el Ministerio de Salud han habido distintos momentos, distintos impulsos, ¿no? Pero tenemos recientemente una norma técnica para monitorear la cesárea, dado que las tasas de cesárea en Chile son superiores al 50%, y estamos trabajando, yo estoy incluida en este equipo de trabajo, en actualizar las recomendaciones de parto respetado que se habían escrito en el año 2008. El problema de esas recomendaciones fue que no tuvieron carácter vinculante, no tuvieron la jerarquía de norma clínica, por lo tanto no son obligatorias, y eso es lo que ahora se quiere cambiar. Como en muchos de los países latinoamericanos, tenemos una atención, de Europa también, institucional y profesional del parto casi completa. Tenemos un 70% de partos en el sector público, 30% en el privado. Hay una rápida tendencia a la privatización del parto y por lo tanto a la obstetrificación, a que sea atendida más por obstetras que por matronas. No tenemos opciones legales para el parto fuera de hospitales o clínicas privadas. Si bien se practica parto en casa, no está cubierto por seguros de salud. Tenemos tasas altísimas de intervenciones obstétricas, como en toda nuestra región. Y lo que les voy a presentar viene de la escucha, ¿no? Y el trabajo, como les decía, de investigador y de activista cercano con las mujeres, con los equipos de salud, y principalmente del análisis muy detallado, muy sistemático del material que levantamos en distintos estudios en los últimos años. Este fue el material de mi tesis doctoral, pero principalmente de esta encuesta que hicimos desde el Observatorio de Experiencias de Nacimiento, que fue una encuesta en línea en el año 2017, pero que recolectamos, o sea, hubo casi 12.000 mujeres, ¿no? O sea, de hecho muchas más, pero la base limpia llegamos a 11.000 y tantas historias de parto, y no solo eso, sino que había una sección de preguntas abiertas, de texto, donde las mujeres podían escribir sus narrativas de parto, y tenemos cerca de 9.000 testimonios largos de nacimiento, miles de páginas de texto que hemos ido analizando estos años con ayuda de alumnas y de un equipo grande de personas voluntarias. Es un material maravilloso. Y esto en conjunto con, por supuesto, todo lo que escuchamos a diario, ¿no? En el observatorio, en nuestro trabajo, ¿y qué encontramos? Yo creo que acá es donde vamos a encontrar similitudes con muchos otros países porque estamos de acuerdo en que hay que impulsar esta agenda, ¿no? De parto respetado, de lo que hemos estado hablando, de derechos de las mujeres, visibilizar la violencia obstétrica, etcétera, etcétera. Entonces, se están haciendo esfuerzos en ese camino. Sin embargo, las mujeres sienten, ¿no? Que no hay garantía de una atención digna o respetuosa. Que aunque se diga, ¿no? Qué tal clínica, qué tal hospital, qué tal equipo, aunque les prometan, aunque gestionen, aunque se informen, no hay garantía de que el sistema les vaya a responder. Y por eso también, como también sucede en muchos otros contextos, está aumentando muy rápidamente el parto en casa, y esto pasó además durante la pandemia de forma mucho más rápida, ¿no? Y son las mujeres las que sienten la responsabilidad, se echan en los hombros esta responsabilidad de que les vaya bien en el parto, ¿no? Informarse, prepararse, empoderarse, gestionar trayectorias de atención, etcétera, etcétera, etcétera. Como bien sabemos, algunas lo consiguen y otras no lo consiguen, ¿no? Y aquí les leo algunas breves extractos para que sigamos conversando. En su comuna de residencia, Carla acudió a los 5 talleres de educación prenatal de su consultorio de salud. Esto es en salud pública. Le hablaron del modelo de parto personalizado impulsado por el gobierno, de la importancia de que fuera protagonista de su experiencia de parto,
de los beneficios del parto fisiológico en caso de no haber complicaciones de salud. Decidió preparar un plan de parto que le entregó a una matrona del hospital en el que se atendería cuando tuvo una visita guiada a dicha maternidad. Aquella profesional colgó el documento en la sala de estar de las matronas, burlándose de la joven que se imaginaba el parto que quería tener. Cuando Carla llegó al hospital el día de parto, tuvo una atención en extremo medicalizada, violenta. Se burlaron de su expectativa de vivir un parto como el que le habían mostrado en los talleres. Mabel deseaba tener un parto respetado, sin intervenciones obstétricas de rutina, y si bien se atendía en salud pública, hizo un gran esfuerzo económico para poder tener la experiencia en el sector privado, pensando que de ese modo tendría garantizada dicha atención. Buscó un obstetra que promovía el parto natural, para darse cuenta el día de parto que, comillas, natural no significaba respetado. A pesar de no haber un motivo médico que lo justificara, sin siquiera informarle, le inyectaron oxitocina artificial, indicándole que se trataba solo de suero para hidratarla. Durante el trabajo de parto, vivió una serie de intervenciones de rutina que ella no deseaba, sin su consentimiento. Tras el parto le desprendieron manualmente la placenta, la separaron de su bebé, no les permitieron el alojamiento conjunto, y su bebé fue alimentado artificialmente. Sandra se atendía en salud privada, y dadas las altas tasas de cesárea de dicho sector, se informó para contar con un equipo que privilegiara el parto vaginal. Ingresó a la maternidad con contracciones, temprano una mañana, y el equipo le sugirió realizar aceleración oxitóxica para que el trabajo de parto fuera más corto y que tuviera energías para llegar hasta el final. Ella aceptó, pensando que era, comillas, por su bien, como le dijeron. Las contracciones se intensificaron y decidió aceptar la epidural, a pesar de que había esperado no tener que utilizarla. Le repitieron varias veces que estaban haciendo todo lo posible por lograr su parto vaginal, pero que estaba dilatando muy lentamente. A la hora de almuerzo, la ingresaron a pabellón para una cesárea, pues su parto no progresaba, lo cual le dijeron era muy peligroso para su bebé. Lo que Sandra no sabía era que desde su ingreso esa mañana, el pabellón para su cesárea estaba ya reservado para la 1 de la tarde de aquel día. A Evelyn, atendida en salud pública, le correspondía tener su parto en el hospital de su comuna de residencia, el cual tenía muy mala reputación. Buscando evitar una mala experiencia, el día de parto se trasladó al hospital de otra comuna, de mejor reputación, para ingresar en trabajo de parto avanzado y que no le pudieran negar la atención. Sin embargo, cuando la examinaron, tenía 3 centímetros de dilatación y la derivaron de regreso a su hospital de referencia. En dicha maternidad vivió una experiencia cargada de malos tratos y de recriminaciones por no haber acudido ahí en primer lugar. Evelyn lamenta no haber llegado al mejor hospital con un trabajo de parto más avanzado para tener su parto ahí, como había escuchado que habían hecho otras mujeres. Y acá les vuelvo a compartir. Estas son las expectativas frustradas, ¿no? Y podría seguir con cientos y cientos y cientos de historias. Como ustedes vieron, se trata de mujeres que buscaban ser tratadas con dignidad. Muchas de ellas buscaban partos con menos intervenciones obstétricas. Y todas desplegaron estrategias dentro de sus posibilidades, el tipo de seguro de salud que tenían, ¿no? Para conseguir la mejor atención posible. Todas sintieron en sus hombros la responsabilidad de conseguir una atención respetuosa. En estos casos no consiguieron la atención que deseaban. Como vimos, hay distintos recorridos que se siguen, ¿no? Por salud pública o por salud privada. Y en salud pública, según los recursos que se tengan, algunas mujeres simplemente esperan ser atendidas a la suerte de la olla y que tengan la buena suerte de no ser maltratadas. También como estrategia, ¿no? Se portan bien, y esto sigue estando muy presente en los testimonios. Activamente se portan bien, intentan no gritar, intentan seguir las órdenes de los equipos médicos para conseguir un mejor trato. Como vimos en una de las historias recién, algunas se cambian de comuna o ponen direcciones falsas en comunas que tienen maternidades de mejor reputación. Y también encontramos muchos testimonios de mujeres que llegan en trabajo de parto muy avanzado a hospitales de buena reputación para que no les puedan negar la atención. En salud pública, además, como les decía al principio, hay un programa, una política nacional, el Chile Crece Contigo, que les ha contado
a las mujeres en la atención prenatal han tenido talleres, han tenido 5 o 6 talleres del Chile Crece Contigo, en los que les han hablado de parto personalizado, respetado, beneficios del parto fisiológico, les han prometido un modelo de atención que en la gran mayoría de los casos no se encuentra disponible. En salud privada hay una multiplicidad de opciones según la capacidad de pago, según el tipo de seguro que se tenga, ¿no? Y aquí la responsabilidad es la de elegir entre las opciones disponibles y de transitar por el sistema en esta búsqueda. Tenemos testimonios de mujeres que se cambiaron hasta 11 veces de equipo médico, hasta que lo confiaron que alguno de ellos les iba a respetar sus deseos, sus expectativas, las iba a tratar como personas, las iba a cuidar. Y lo que se da mucho y cada vez más a menudo, dada la mayor demanda por partos con estas características, es que las clínicas privadas ofrezcan la opción de un programa de parto natural, respetado, digno, seguro, etcétera, etcétera. Le ponen distintos adjetivos o apelativos, ¿no? Este es el ejemplo de una clínica y la información que da en su página web. Ofrece el programa de parto natural seguro, que es diferente al parto en ambiente tradicional. El ambiente tradicional sería el parto medicalizado. Cito, en esta nueva modalidad, las madres tienen la posibilidad de ser verdaderas protagonistas del momento del nacimiento, sin descuidar su seguridad ni la de su hijo. La pareja participa del proceso y expresa sus necesidades y preferencias con anterioridad, con el objetivo de que el nacimiento sea tan fisiológico como sea posible, evitar las intervenciones que son prescindibles y resguardar la seguridad tanto de la mamá como del bebé. No sé qué les pasa a ustedes con esta descripción, pero lo que debería ser un derecho, lo que debería ser el nacimiento que todas las mujeres merecen y deberían tener, se transforma en una opción, ¿no? Yo hoy elijo si quiero o no este parto natural, seguro, con estas características. Y está el engaño detrás, ¿no? Porque en una de las historias decía que tenían programado el pabellón de cesárea desde el minuto que la mujer ingresó, y lo que hacen es simular que están apoyando un trabajo de parto fisiológico cuando están preparados desde el primer momento para hacer la cesárea. Y acá vemos cómo operan incentivos de otro orden de programación, económicos, y que tienen que ver con los resultados obstétricos y con la vía de parto que se está promoviendo. En Chile, en el sector público, mujeres aseguradas en el sector público y que se atienden en el sector público, tenemos alrededor de un 40% de cesárea. Y en el sector privado esto escala a más de un 60% de cesárea. Y acá esta cifra es interesante, porque fíjense que en el sector que lo llamo privado-privado, esto es mujeres afiliadas a instituciones de salud privadas que se atienden en el sector privado, la cesárea es del 62%. Pero hay un lugar intermedio que es mixto, donde la cesárea se dispara al 72%. Y esto es tremendamente grave, porque estas son mujeres aseguradas en FONASA, en el Seguro Público de Salud, que tienen la posibilidad de pagar un bono de bolsillo para traspasar al privado, para ser atendidas en su parto en el sector privado, pero solo si tienen gestaciones de bajo riesgo sobre las 37 semanas. Es decir, son las mujeres más sanas, comillas, del sistema. Y son las que más cesáreas se están llevando. ¿Y esto por qué sucede? Principalmente porque es un bono muy barato y que le deja una retribución económica muy baja a las instituciones y a los equipos de salud. Y por lo tanto, en estos partos, más que en los otros, se programan cesáreas, como en el ejemplo que les daba, ¿no? Que están los pabellones todos reservados para el día, y hay clínicas que tienen más del 90%, más del 95% de cesáreas en esta modalidad. Entonces, muchas de estas mujeres, pensando que están eligiendo una mejor opción para poder tener el parto que quieren, lo que están haciendo es entrando en esta maquinaria, ¿no? de incentivos de otro orden, y están viviendo estos engaños. ¿Y qué pasa con esto? Y esto también ya lo conocemos, todas las que trabajamos en este tema, ¿no? Lo escuchamos a diario. Lo que decía, ¿no? Nos ponemos toda esta responsabilidad en los hombros. Me culpo por no haber estado informada, por no haber tenido la capacidad ni el empoderamiento para decir no quiero esto, fue por mi falta de experiencia física y emocional, me sentí muy disminuida, mi hija no llegó a esta vida como se merecía porque fue una primeriza cobarde,
me culparon, ¿no? Que la preeclampsia era mi culpa por no haberme cuidado. Y acá empezamos a ver cómo desde el sistema de salud se están trasladando, ¿no? Todas estas responsabilidades a las mujeres, y las mujeres las estamos introyectando. Y desde los equipos de salud son infinitas las citas, pero estas que me parecen las más crudas o de las más cargadas, ¿no? Acá tenemos una obstetra que cuando yo le pregunto, bueno, ¿por qué, cómo usted explicaría toda esta alta tasa de intervenciones innecesarias, de cesáreas, de lo que está sucediendo? Contesta que, bueno, está la mala calidad de los médicos, pero también es la tontería de la mujer, la incapacidad intelectual y cultural de distinguir lo que es la buena de la mala medicina. Y una matrona, ¿no? Que con la misma pregunta contesta, bueno, esto es culpa de las mujeres, definitivamente. Nosotros ya evolucionamos, nosotros sabemos cómo deberíamos hacerlo, son ellas las que no. Y también esta transferencia de responsabilidad, por ejemplo, en la alta tasa de cesáreas. La primera respuesta que muchos equipos de salud van a dar es que las mujeres la piden, es que las mujeres la quieren, sin cuestionar todo el trasfondo cultural que hay, ¿no? en esa afirmación. Entonces, bueno, tenemos que evolucionar, tenemos que distinguir la buena de la mala medicina, tenemos que ser autónomas, encima de todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Y acá quiero entrar a este tema de la autonomía, como les decía, ¿qué ha pasado con este concepto? Porque si empezamos a tratar de pensar cómo llegamos a esto, de que somos nosotras las mujeres las que tenemos que gestionar todos estos recursos para conseguir una atención que debiera ser entregada por defecto por el sistema, y vamos a las políticas de salud, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que estas ideas están estrechamente vinculadas con varios conceptos que se repiten y se repiten en estas políticas y recomendaciones de salud actuales. La autodeterminación, la autonomía, entre otras, ¿no? Y donde hay lo que quiero trabajar o reflexionar con ustedes en conjunto es una comprensión reduccionista de este concepto de autonomía, en una visión fragmentada del ser humano, entendido como esta persona que hace elecciones personales separadas, ¿no? del contexto. Estos extractos, y podría sacar fotos de muchísimas páginas más, son justamente de este manual que les mostraba de parto personalizado. Yo creo que en casi todas las páginas de este manual aparece la palabra autonomía. Tenemos que potenciar la autonomía, el empoderamiento de las mujeres, la capacidad de que ellas elijan, la autonomía de las personas, ¿no? La autonomía como parte de los derechos humanos, ¿no? En la atención de salud, etcétera, etcétera. Uno de los manuales, ¿no? de salud, la guía prenatal, dice, comillas, la autonomía se refiere a las habilidades que poseen las personas para ser independientes y responsables, estableciendo la capacidad de determinar por sí mismas lo que es mejor para su vida sexual y reproductiva. Este es uno de los pocos textos que define lo que es la autonomía, porque la gran mayoría de los textos que tenemos no es un concepto que se defina, simplemente se pone. Y esto es muy interesante, porque esto no solo pasa en estos textos, ¿no? en el caso chileno, sino que es un fenómeno bastante más generalizado. Siendo un concepto central en todas las recomendaciones actuales, llama mucho la atención que no se discutan sus alcances, y que usualmente sean abordados en esta forma limitada, en esta comprensión estrecha, como la capacidad de las mujeres para hacer elecciones y decisiones sobre el uso de los servicios de salud. Y acá, insisto, ¿no? en esta idea de determinar por sí mismas. Y esta idea está estrechamente relacionada con la capacidad de elegir lo que veíamos antes, no elegir bien, elegir adecuadamente, tomar las mejores decisiones, llamado que se hace cada vez con más fuerza a las mujeres. Y acá nos podemos ir al concepto de lógica de la elección de Anne-Marie Moll, que la trabaja como, me imagino que la conocen, no en oposición, pero como concepto distinto al de la lógica del cuidado, el cuidado entendido en un sentido relacional, de interacciones, de cuidado recíproco. La lógica de la elección es este traspaso de responsabilidad. Entonces aquí están los elementos como a modo de brochure de un electrodoméstico, ¿no es cierto? Usted mira, aquí están las características como lo que les mostraba del parto natural seguro. Usted decide si se atiende en este modelo de parto natural seguro o si se atiende en el modelo tradicional, tome, esta es la información, sea autónomo. Y
Y esto es muy complejo, porque lo que estamos haciendo es justamente desresponsabilizar a las estructuras y al sistema de salud de involucrarse en este proceso. La lógica de la elección. Entonces genera esta ilusión de que mujeres informadas, preparadas, tendrán espacios para participar y elegir. Se les traslada esta responsabilidad de gestionar la información, pero en la mayoría de los casos se les niega el ejercicio de dicha promesa, como vimos en las viñetas anteriores. Esto puede tomar formas diferentes en salud pública o privada, pero es una lógica que permea todo el sistema de salud, en el entendido de que una buena experiencia depende en gran medida de las mujeres, de nosotras. Llevar estilos de vida saludables, cuidarse del embarazo, estar adecuadamente informadas, prepararse, comportarse, controlarse, etcétera, etcétera, etcétera. Agreguemos que a quienes tienen los recursos para transitar por el sistema de salud del sector privado, se les pide que escojan, como recién decíamos. Y como ya había dicho, lo que debiera ser un derecho se convierte en una opción. Entonces, cuando las mujeres viven o han vivido abusos, maltratos, violencia obstétrica, en muchos casos lo leen como una experiencia de autonomía impedida, ¿no? Ellas no fueron suficientemente autónomas para enfrentarse al sistema, para gestionar estos recursos, para elegir mejor, y cargan con ese peso. Y acá vamos entrando a estas ideas fuerza, ¿no? De que el lenguaje de la autonomía tradicional, de la libertad, de la independencia, prevalece, apelando a la idea de lo que perdimos era un sujeto completo, independiente y encerrado antes de este acontecimiento, ¿no? Como que fuéramos estas cápsulas humanas, ¿no? Y no fuéramos relaciones. Pero a los que trabajamos en violencia obstétrica, escuchando los relatos de cientos, de miles de mujeres, trabajando en este tema, lo que domina no es, pero por mucho no es, o sea, es muy lejos de la pérdida de una autonomía individualizada. O sea, si pensamos qué es lo que más duele, qué es lo que más hiere, qué es lo que más deja daños, secuelas, traumas en las mujeres, en las familias, es el sentimiento de aislamiento. O sea, justamente va por otra línea, es que me dejaron sola, me desconocieron, me excluyeron de lo que sucedía, no fui tratada como persona, no existí, no fui un sujeto relacional. Lo que más duele es ser convertidas en estos objetos inanimados, ¿no? Y muchas citas podríamos acá, ¿no es cierto?, hablar horas de horas, pero quizás de las experiencias más traumáticas, cuando uno va a la descripción, vamos a encontrar citas como esto, ¿no? Como que fui un pedazo de carne, fui un objeto, fui una cosa, no fui persona. Y acá podemos ir a todos los maravillosos trabajos actuales de violencia epistémica, o de justicia epistémica, ¿no? Somos unos sujetos con capacidad de conocer, de estar ahí, ¿no? Presentes como sujetos que conocen, que pueden dar sentido a eso que está pasando. Y eso, cuando eso se nos inhibe, se nos prohíbe, cuando no podemos dar sentido a lo que sucede porque se nos impide comunicarnos y no se nos reconoce, esas son las experiencias de las más crudas de violencia. Entonces, la mayoría de estas experiencias son justamente no haber sido reconocidos por otro como persona, es habernos cortado esa interdependencia, es habernos cortado las relaciones. Eso es lo más grave, eso es lo que más duele, eso es lo que más daña. Entonces, ahí viene esta propuesta de reconsiderar cómo trabajamos estos conceptos. Y como ya he dicho, ¿no? Gran parte de la literatura sobre cuidado, y en especial la que viene de las ciencias de la salud, simplemente tira, ¿no?, este concepto de autonomía, como ya les mostraba en la definición de las guías chilenas, como esta capacidad de decidir yo misma por mí misma individualmente, de manera restringida y de manera desencarnada. Esto ya, por supuesto, lo han trabajado varias autoras. Acá cito a Rachel Chadwick, está Sarah Cohen Chabot. Yo también tengo el privilegio de estar participando hace algunos años de estos núcleos de filosofía del nacimiento, soy como la antropóloga intrusa, pero que están muy bonitos, en España con Stella Vielmea, y un grupo de investigadoras internacionales, ahora en Israel con Sarah Cohen Chabot. Y aquí está esta idea, ¿no?, que la violencia obstétrica se produce en un estado específico de vulnerabilidad encarnada, que podría ser destructivo para la subjetividad, ya que no reconoce ese estado, y en cambio rechaza el apoyo y demuele la interdependencia y las relaciones. Esta demolición de interdependencia y de relaciones es justamente lo que venimos diciendo que
genera o produce estos casos más crudos, más graves, o es lo que más nos duele de la violencia obstétrica. Y en este punto es donde planteamos que el sujeto o la sujeta en este caso se construye esencialmente en las relaciones en la escena del parto, en la escena de cualquier atención de salud, ¿no? En cualquiera de la vida, si queremos, pero estamos hablando ahora de la atención del nacimiento. Y acá podríamos introducir este cambio o giro conceptual para reconceptualizar el fenómeno como un momento en el que se ignora esta vulnerabilidad, como decíamos a partir de Sara, y se prohíben las relaciones y el apoyo, en lugar de esta idea de, comillas, autonomía. En este caso, reconocer que la violencia corta nuestros vínculos originales con nosotras mismas, con nuestros cuerpos, con el mundo que constituye nuestra condición fenomenológica, que es distinto a herir a un sujeto autónomo, insisto. Así, en la violencia obstétrica, la cualidad social del nacimiento es triturada y ofuscada al prohibir las relaciones interpersonales basadas en el reconocimiento y la solidaridad. Acá podemos nombrar a varios autores, pero me interesa, por ejemplo, rescatar a Jonathan Herring, el profesor de Derecho de la Universidad de Oxford, trabaja ética del cuidado y toma muchas de las autoras feministas de la fenomenología feminista para desafiar esta concepción tradicional de autonomía y hablar de una autonomía relacional, que no se basa ni en los conceptos de libre albedrío, ni de autosuficiencia, ni de este yo, comillas, independiente, sino que se encuentra en y dentro de las relaciones, donde nuestras decisiones se toman con y son apoyadas por otros, por otras. Y esta autonomía relacional es la que debiéramos estar trabajando y considerando, ¿no?, cuando hablamos del cuidado en la atención materna. Estoy viendo cómo voy de tiempo. Y acá podemos retomar a toda la fenomenología feminista y la concepción feminista de la subjetividad, que de autoras desde la Simone de Beauvoir en adelante, ¿no? Conciben como inherentemente dependiente, relacional, vinculada con el mundo, con los demás, esencialmente encarnada. Podemos tomar toda la literatura de embodiment, de cuerpo, ¿no?, que en España también se ha desarrollado muchísimo, y empezar y pensar en estas conceptualizaciones y cómo traerlas a la atención de salud y al lenguaje de la salud pública, que es lo que les quiero traer. Entonces, y voy cerrando, las reivindicaciones de autonomía e integridad deben coincidir con el reconocimiento de que dependemos radicalmente de los demás para la formación y la persistencia de nuestro yo social. Y acá una cita de Judith Butler, por ejemplo, entre muchas otras autoras, ¿no? Pero, comillas, el cuerpo es menos una entidad que una relación, y no puede ser completamente disociado de las condiciones ambientales y de la infraestructura de su vida. Por lo tanto, la dependencia de los seres humanos y otras criaturas nos expone a una vulnerabilidad específica que tenemos cuando no recibimos apoyo, cuando las condiciones de infraestructura que caracterizan nuestra vida social, política y económica comienzan a descomponerse, o cuando nos encontramos radicalmente sin apoyo, bajo condiciones de precariedad o en condiciones explícitas de amenaza. Esto es, ¿no es cierto?, pensar nuestra condición fenomenológica más en términos de conexiones y soportes que de estos conceptos que hemos ido señalando. Acá, y cito de nuevo a Chadwick, lo que emerge como importante para la mujer son los tipos de energías afectivas, de flujos, de relaciones que circulan en ciertos ensamblajes de parto. También a Serena Brigidi, ¿no?, que toma también a Adriana Cabarero para desarrollar ideas muy similares. Destaca que la categoría de relación permite repensar el parto, no solo en términos de ruptura, exposición, vulnerabilidad y dependencia, conceptual y semánticamente ligada a las estructuras de violencia, sino como categoría originaria y constitutiva del ser. Así, el cuidado no se configura principalmente en la toma de decisiones individuales, informadas, autónomas, o en el control, o en la protección de la opresión o la dominación, sino en la organización de estos escenarios colectivos de cuidado en la práctica. Y aquí podríamos hablar, ¿no?, de todas las implicancias que esto tiene, pero quizás me gustaría abrir el debate y lo conversamos en conjunto, como en las bajadas, ¿no?, de cómo esto lo podemos traer a
las políticas, las recomendaciones, las prácticas de salud, que es lo que me interesa que esta conversación genere, ¿no? Que esta conversación produzca. Muchísimas gracias. No sé cómo Muchísimas estuve gracias. de tiempo, parece que más No, o perfecto, menos. sí, sí, fantásticamente bien. Muchas gracias por tanto por la ponencia como por también el tiempo. Entonces, bueno, has dejado una buena pregunta, ¿no? Para ver un poco estas implicancias que tienen todas estas interrelaciones, tanto, ¿no? con los sistemas de salud y las experiencias de las mujeres y los profesionales sanitarios. Entonces, me gustaría, ¿no? abrir un poco este debate, tanto si tenéis preguntas en relación a la ponencia como experiencias o reflexiones en relación, ¿no? a estas implicaciones. No sé si alguien se anima. Mientras dejamos un poco, mira, ahora sí, a ver, hay una mano levantada de la Macarena. Te abro el micro. A ver si... Vale, Ya lo ahí tienes abierto, ya se está. escucha. Sí, hola Hola, Macarena. ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, un placer ante todo escucharte. Yo soy vecina de al lado, Argentina, así que nada, hermoso, hermoso escucharte, muy enriquecedora ahí la presentación y bueno, me encanta que esté abierto a las conversas. Me quedé ahí pensando en esto que decías de que ante las respuestas de por qué hay tantas cesáreas, tanto matronas como obstetras culpan a las mujeres de alguna manera, ¿no? En que no se cuidan, en que no se informan, en innumerables cosas, y pensaba cómo, bueno, en conjunto con Mariana del equipo Afín, estuvimos en las últimas semanas yendo a un hospital de administración pública acá en Barcelona, acompañando a mujeres que se van a hacer ecografías, y es muy interesante cómo todo el tiempo las y los ecógrafos culpan al bebé de que no aparece, de que no se muestra, de que no está vago el bebé, que el bebé es un bebé yogi porque está sentado y no se quiere mostrar. Y como que me parecía interesante como reflexionar un poco sobre, bueno, qué cuerpos se culpabilizan, ¿no? de estas prácticas, cómo los profesionales de la salud se responsabilizan o no de ciertas prácticas. Como que eso me parecía súper interesante como para pensarlo y compararlo. Y por otro lado también pensaba, bueno, me pareció súper interesante esto de la autonomía y de Chile Crece Contigo como una política nacional donde todo el tiempo invita a que hagan 4, 5, 6 cursos o talleres prenatales, pero que después en la práctica no sucede. A mí yo lo comparaba un poco con mi tesis de grado en antropología, hice un trabajo similar, pero en Córdoba, Argentina, pero lo trabajé no desde la parte institucional, sino más bien lo trabajé desde la colectiva de Mujeres por un Parto Respetado, que, bueno, militaba. De hecho yo me sumé a esa agrupación y a quienes les debo muchísimo de mi trabajo, pero también ahí me encontré como con ciertos conflictos políticos y hasta morales y donde quizás hasta me cuesta reflexionar porque son políticamente incorrectos en esta invitación muchas veces de las propias mujeres donde militan para erradicar la violencia obstétrica en una lógica del empoderamiento femenino, ¿no? Y cómo las mujeres nos debemos empoderar a la hora de gestar y de parir para demandar ciertos derechos que se supone que ya deberían estar dados. Y a mí me tocó el otro lado, ¿no? Como de alguna manera analizar mujeres que pagaban por tener partos domiciliarios y hacían trabajos increíbles de información, de leer a toda la bibliografía de Michel Odent, de muchísimas cosas y trabajos como registros akáshicos, sanar sus ancestras, como mucho trabajo, ¿no? Y como cuando llegaba el momento del parto y tanta preparación, me pasó de acompañar a una mujer que terminó en cesárea y que fue una angustia terrible, pero terriblísima. Y su narrativa era, bueno, no estaba del todo empoderada, ¿no? Como también para pensar de los dos lados, ¿no? Como para tampoco no
como que me hacía mucho, me recordaba mucho a mi trabajo de campo, que bueno, en verdad yo ya lo terminé, me recibí en el 2017, ya ahora me estoy terminando el doctorado, pero que me hacía pensar todo el tiempo en esta otra cara de las militancias. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Macarena, qué importante eso, y las militancias tienen todas las caras. Por eso que tenemos que ser también muy autocríticas con qué estamos transmitiendo y cómo lo estamos transmitiendo, porque uno de los errores, yo creo, es que se ha equiparado todo este movimiento con parto vaginal. Entonces, hay mujeres que desean, necesitan, por las razones que sean, una cesárea, por ejemplo, ciertas intervenciones, y se sienten completamente excluidas de este movimiento, comillas, de este discurso, porque... em, y justamente ahí lo que tenemos que trabajar es lo que hablábamos en algunos puntos hoy, en esta justicia epistémica, en el reconocimiento de que somos personas, de que somos seres que estamos presentes, que tenemos sistemas de conocimiento válido, en este conocimiento autoritativo, tan válido como, y que hay que ponerlo en la mesa. Entonces no es, y estas mismas autoras que citaba lo dicen muy claramente, no es la vía de parto, no lo que se pone en juego, sino que este lugar, esto del pedazo de carne, ¿no? Este lugar de donde quedamos como personas, donde estamos como... Y eso quizás también ha sido un error en algunos momentos del activismo, de que se lee como una lista de recomendaciones de parto vaginal, ¿no? Que no va por ahí. Y muchas mujeres, claro, a mí me ha costado trabajar o entrevistar o hacer campo con mujeres que, por ejemplo, desean cesárea, no me sale fácil, porque piensan que estoy juzgándolas y que hay toda esta cosa y lo que decías también al inicio, que es muy importante y que está tan presente, que no, que son las mujeres. De hecho, ahora, si me ven, estoy en una pieza de hotel, estoy en Chipre haciéndole clases a matrona. En Chipre tienen más de 60% de cesárea nacional. Hoy día me enteré de que el problema, están con un problema de que no pueden titular a las matronas porque no hay suficientes partos vaginales para que saquen la cantidad de partos que tienen que atender al final de la carrera. Y hoy día una de las respuestas que más daban es, no, es que las mujeres la piden, las mujeres piden cesárea, todas las mujeres ahora quieren cesárea, esto, bueno, ¿qué hay detrás de eso? Esa lectura literal de que las mujeres queremos cesárea, qué socialización, qué cultura de parto hay, cuántos temores, y si miramos, de hecho estábamos trabajando en una revisión sistemática de cesárea por requerimiento materno que no la hemos terminado ni publicado, pero es interesantísima porque la gran mayoría de los estudios cuantitativos que miden, ¿no?, requerimiento materno, no explican cómo definen requerimiento materno. Y si uno empieza a contactar a los equipos, a leer entre líneas, a ver qué es lo que pasa, en muchos casos son procesos de consulta, procesos de interacción médica en que a la mujer, por supuesto, siente tanto temor por lo que finalmente pueda pasar, que dice, bueno, acepto una cesárea, pero no la pidió de entrada, no entró diciendo yo que era una cesárea, sino que es un proceso de construcción que sucede a lo largo de una interacción médica en que se le va traspasar, bueno, y de la socialización completa, ¿no? Desde que nacemos, de que es peligroso, de que tu bebé, de que le puede pasar esto, de la carta del niño muerto, de que esto, de que lo otro, de que tu vagina, de que el sexo, de que no va... entonces es un bombardeo tan potente insisto, en algunos casos puede estar muy justificada, o sea, y pensemos temas que pocas veces hablamos, pero tenemos aproximaciones de que 1/3 de las mujeres vivimos en algún momento de nuestra vida abusos sexuales. ¿Qué pasa con mujeres que cargan con abusos sexuales en la experiencia de un parto vaginal? ¿Y qué nos despierta eso? ¿Cuán importante es tener esas conversaciones o por lo menos tener cuidado extremo en cómo tratamos cada caso? Porque son muy variados, muy diferentes, hay necesidades que son muy distintas, me fui por otro lado, pero bueno. Y me acordé también, Macarena, creo que tenía una lámina extra, miren, les voy a mostrar porque esto me salía un poco del tema, pero me parece tremendamente interesante, que es otro trabajo que estamos haciendo con Ivone Olza. Les quiero mostrar una lámina porque esto es lo que presentamos hace poco también en un congreso. Y esto de nuevo, de cómo le traspasamos la responsabilidad a las mujeres, estamos haciendo una revisión de los factores de riesgo para
estrés postraumático tras el parto, que hay una creciente literatura del tema, revisiones sistemáticas, cuando las mujeres quedan con estrés postraumático, con secuelas de parto. Entonces empiezan a haber una serie de revisiones que nos muestran todos los factores de riesgo para desarrollar estrés postraumático. Y miren qué interesante, estas son unas pocas citas, ¿no? Pero las mujeres con más altos niveles de perfeccionismo tienen más posibilidades de tener síntomas de estrés postraumático. Las que tienen las que son más perfeccionistas y tienen menor tolerancia de la incertidumbre pueden tener más estrés postraumático, ¿no? Hay un paper que se llama Cuando el parto no es lo que se esperaba, una revisión sistemática del mismatch, de la brecha entre las expectativas y las experiencias. Entonces, las mujeres con muy altas expectativas es más probable que tengan mayor estrés. Una conclusión de uno de estos trabajos dice, los comentarios de las mujeres muestran que no estaban preparadas para complicaciones y para cuidado inadecuado durante el parto. Entonces, las mujeres que no estaban preparadas para ser maltratadas en el parto, es más probable que tengan estrés postraumático. Y lo que me parece interesante es que el principio que hay detrás de esto es un poco el mismo que hablábamos antes, no está en nosotras esa responsabilidad o esa culpa, es algo que traemos que nos hace poco aptas para, o que en este caso nos hace propensas a tener estrés postraumático, y muy pocos de estos, casi ninguno usa el concepto de violencia obstétrica, y casi ninguno hablan de las experiencias negativas de parto como factor de riesgo para desarrollar estrés postraumático, pero muy pocas veces lo nombran con todas sus letras y como principal factor, ¿no? de las malas, de las secuelas que podemos tener en salud mental, ¿no? Entonces es muy interesante cómo nos cuesta nombrar y cómo nuevamente en el tema que hablemos en este espectro de ciclo vital vamos a terminar siendo responsables de todo esto que nos suceda. Y me parece muy grave porque no hay cómo salir, no es como la doble, triple, cuádruple jornada laboral. Ahora nosotras tenemos que además conocernos todos los manuales de salud, todas las recomendaciones de salud, leernos, como tú decías, Michelle Lodin, de la A a la P, a todas las autoras, todos los autores, y si no, no fuimos suficientemente preparadas, no leímos lo suficiente, no desconfiamos lo suficiente, no, y es infinito, ¿no? Sí, además no es solamente el parto, ¿no? Como que también es aprender de lactancia, de colecho, del sueño del bebé, alimentación complementaria y todo lo que viene después, ¿no? Las buenas, las malas madres, las mejores, las peores, claro. Lo que pasa es que a mí me surge una pregunta en relación a las contradicciones, que ya la tenía anotada, y porque, por ejemplo, en relación a lo que estáis diciendo ahora, de hecho, hay como esta responsabilidad, ¿no? Que se otorga a las mujeres y que se espera de ellas, pero a la vez, ¿no? Hay esta contradicción que has mencionado, ¿no? Entre el Chile crece contigo y después como que esto no llega, aparece a los profesionales sanitarios, ¿no? Entonces, esta contradicción, si es que, ¿qué pasa? Que no se puede ver o no se puede materializar, ¿no? Para que no sea tan contradictoria. Y la otra, que me imagino que sucede, porque a mí me han explicado ¿no? en mujeres, en sus experiencias en temas más reproductivas o de reproducción asistida, esta idea de que muchos personas sanitarios les dicen no te informes, no mires en internet porque hay de todo, ¿no? Entonces, como que se responsabiliza y desresponsabiliza, depende también, ¿no? Como para no perder en algunos contextos esta autoridad médica, ¿no? Y bueno, si puedes un poco apuntar bueno, esta contradicción y también esta más sistémica, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que no se puede ver, ¿no? El Chile crece contigo. No se da en la práctica. Y si tú lees, y me imagino que pasa en muchos países, y uno lee la política, este manual, lo que debiéramos estar haciendo desde hace 15 años, y suena maravilloso, maravilloso, respeto, dignidad, cuidado, autonomía, derechos, son todas estas palabras rimbombantes, y está cómo lo hacemos, cómo lo llevamos a la práctica, pero no está implementado, y las personas que desean, que tienen la intención, se encuentran de pachotada con un sistema médico que no tiene
la infra que no tiene la voluntad de cambio todavía. Algunos contextos sí, estoy generalizando, hay maternidades que sí lo han hecho, las generaciones jóvenes de matrones están haciendo cambios bien importantes, el activismo empuja, pero como en todos los contextos que hemos visto, esto es muy difícil y cambia poco y muy lento. Entonces, y es lo mismo que pasa si uno analiza los currículum de las carreras universitarias, por lo menos en Chile, el perfil de egreso de matrones, de obstetras, es maravilloso, y en casi todas las universidades les han agregado derechos humanos, género, y todo lo que debiera estar ahí aparece en el perfil de egreso. Y tú te vas después a la currículum real, y tienen ramos que, claro, pueden tocar estos temas, pero que tienen un crédito, cuando patología tiene 200 créditos, y el currículum oculto que le están transmitiendo es de una brutalidad y de una desconexión emocional y de autoritarismo y de jerarquía y de no entonces entre el dicho y el hecho, como es, hay una gran brecha, no sé, ay, lo dije pésimo, pero entre y eso lo vemos entre la declaración de principio de lo que deberíamos estar haciendo, claro, y lo que está sucediendo. Efectivamente hay un camino tremendo, enorme, enorme, enorme. Son muy pocos los contextos en que se está entregando un cuidado integral, respetuoso, digno, con todas estas condiciones. Ahí está esa brecha. Y la otra pregunta, no me acuerdo cuál era, eso era lo de cómo se materializa, o por qué no se materializa. Sí, esta información, desinformación de las mujeres, cuando ¿no? Se dice no, no mires Claro. en internet o no te informes fuera de lo que ¿no? yo te diga como médico, ¿no? Claro, y ahí hay yo creo que es recelo, ¿no? Si miramos en los 90, cuando devolvimos a las salas de parto a los papás, al parto que los habíamos sacado, por lo menos en Chile a fines de los 90 se les vuelve a permitir ingresar, era una resistencia brutal, y que nos miraran la cocina, me decían muchas matronas, no quiero que entren a la cocina, no queremos que vean lo que sucede, algo de eso debe haber, no. Claro, no queremos que haya competencia en la información a la que acceden, y las mujeres navegan. Hoy día justamente revisaba un estudio de información en Internet, hay mucha cosa que no es, por supuesto, eh, que nos puede confundir, pero también hay sitios cada vez más, ¿no? De los grupos activistas y el parto, el nuestro y nosotros, y los OVO y todo, que estamos difundiendo información muy buena y de derechos y basada en evidencia y todo lo que queramos, y las mujeres acceden mucho a esta información. Entonces genera una competencia, ¿no? Y lo mismo, la- 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 el modelo de atención que debieran estar entregando versus lo que están efectivamente entregando. Entonces nos genera un ruido. Y lamentablemente lo vemos en Chile y en muchos otros países, a veces nos juega en contra. Mujeres más informadas y que exigen estos derechos se las va a tratar peor, sobre todo en el sector público, porque las quieren, ¿no? Como esa viñeta que les leía de la niña que llega con su plan de parto, y la maltratan más, ¿no? Porque ella, la princesita, quería que la trataran bien. Entonces nos juega siempre a favor. En nuestra encuesta OVO de Chile, juega a favor en salud privada, porque es un servicio más no de paga, pero en pública se juega más en contra, estar más informada. Si exiges tus derechos en pública, te maltratan más, en privada te va mejor. No juega igual en los dos sistemas. Claro. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere compartir. Sí, hay una mano levantada. Ana Molas. A ver si... ¿Me oye? ¿Hola? Sí, ahora sí. Hola. Hola, Bueno, Ana. solo si hay tiempo, una última comentario también para, bueno, no sé, para hacer un poco de, no de polémica, pero bueno, problematizar en relación a lo que decía un poco Bruna de esta sobreinformación, ¿no? Y el tema que hablábamos, es que justamente el otro día, bueno, tuve una conversación con una amiga que es ginecóloga, ¿no? Y ella, bueno, está como preocupada por estos temas, pero, en fin, también me ofrecía una visión que me pareció interesante, que ella decía que, o sea, en este auge de visibilización de violencia obstétrica, había también muchos discursos que circulaban por internet que eran como que realmente estaban desinformando mucho en relación a esto, ¿no? Y me ponía un ejemplo que se ve que hace un tiempo Rigoberta Bandini, que es una cantante muy conocida en España, publicó, no sé si era una story o alguna cosa en Instagram, donde ella relataba, bueno, ella decía que había sufrido violencia obstétrica y lo explicaba, y bueno, según mi amiga, ¿no?
como que era un vídeo que realmente a nivel médico era muy desinformador, ¿no? Y que, bueno, hablaba como de conceptos o utilizaba conceptos que no eran así, ¿no? Y bueno, en fin, que ella también planteaba como como un cierto, sí, una cierta desinformación justamente por este auge de visibilidad. Y bueno, ella personalmente, a pesar de estar como concienciada con estos temas, sentía como algo de desvaloración como profesional médica, ¿no? Justamente por esta, bueno, por ella sentía que había como, ahora que todo el mundo podía como opinar sobre el tema, ¿no? Sin necesariamente tener conocimientos médicos o saber estadísticas o cifras y tal. Y bueno, no sé, pensaba que era interesante llevar esta reflexión de mi compañera y ya está, gracias. Muchas gracias, Ana. Sí, sin duda hay de eso, hay de todo, ¿no? En el reino de lo humano. Pero en el tema específico de lo que estamos hablando y de parto, a diferencia de otras prestaciones médicas, primero no es una patología, ¿no? Y yo me acuerdo siempre de Marsden Wagner, que fue director de salud materna en la OMS. Lo deben conocer por ese famoso artículo que publicó de los peces no pueden ver el agua. Era un médico y antropólogo también, muy interesante. Y él, en una de las primeras conferencias que yo lo vi de muy joven, se paró arriba del escenario en Brasil y dijo, miren, soy una persona que va al cardiólogo y le digo, doctor, me duele el corazón y usted me tiene que, no sé, hacer un bypass o qué sé yo, que el doctor me va a mirar como loco, ¿no? Y me va a decir, ¿a usted qué le pasa, no? Si yo soy el médico, esto es una cardiopatía, yo sabré qué es lo mejor, qué es lo que... Y después llevaba toda esta reflexión al tema de parto. Y decía, no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo porque primero el parto no es una patología, son procesos fisiológicos normales, naturales, que solo excepcionalmente llegan tenemos mucho que decir, ¿no? Yo, por supuesto, si tengo un tumor, si tengo un cáncer, no voy a leer nada, porque no tengo pero si se trata del nacimiento de mi hija, de mi hijo, del parto que yo quiero vivir, por supuesto que es otro orden de cosas, ¿no? Es cuando muchas veces en los debates con los médicos, una vez me decían, es como que ahora nos empezaran ¿qué me dijo un médico? A demandar a los dentistas por violencia, le puso un nombre, ¿no? Porque le dolió la extracción molar, y es de nuevo, a ver, ¿qué tiene que ver una extracción molar con un parto y el nacimiento de un nuevo ser humano en este mundo? Tratamos de pensar, o sea, el parto llegó a ser conceptualizado como un evento tan médico que nos olvidamos que corresponde a otro orden de cosas. Y desde la antropología, acá vemos muchos cientistas sociales, es un tremendo rito de paso, si no el más importante quizás de la vida. Los ritos que generamos en torno al parto, los significados simbólicos, son de otro orden. Entonces, a mí me da un poco estas conversaciones las tengo mucho con médicos y me da un poco de rabia, ¿no? Esta idea de que nosotros somos dueños de... No es lo mismo, y no es el mismo tipo no sé si me entienden, no me estoy... Uno está haciendo como así, pero no es lo mismo que otras prestaciones médicas, no es una patología, no es una enfermedad, no es un... y sí tenemos todo el derecho de informarnos todo lo que queramos, y lamentablemente hemos tenido que llegar a este punto porque el sistema nos violenta, nos agrede, nos engaña, y ahora por eso les decía, mi tesis doctoral la titulé La tecnocracia vestida de humanismo, que era como decir el lobo en piel de cordero, porque claro, no es difícil ahora y pasa mucho que nos vestimos de un lenguaje de cuidado, dignidad, respeto por supuesto, esto del parto normal, pero seguimos haciendo exactamente lo que queramos hacer, seguimos utilizando todas estas herramientas de poder disfrazadas, no es como en las salas, como cuando la Robbie Davis Floyd habla de humanismo superficial. Y dice qué peligro, ¿no? La sala pintada de colores cálidos, la música, la aromaterapia, el balón kinésico, y termino igual en cesárea. Y no fui persona, no me sentí tratada como persona, pero lo decora muy bien, ¿no? Y cuando me lo contaron, yo le creí, porque me lo dijo muy bien también, me lo dijo en los términos que yo necesitaba escuchar, pero era un engaño. Y estas son, yo creo, algunas de los desafíos que tenemos ahora, que no son menores, porque el sistema pareciera que cambia mucho, pero cambia muy poco. Entonces, bueno, me fui por las ramas, pero hay mucho que, que conversar aquí. Y creo que estamos además en la hora. Sí,
Muchísimas gracias, Michelle. Muchísimas gracias a todas también. Bueno, muy interesante, muchas preguntas, bueno, mucha etnografía también. Y bueno, seguimos aquí